De 2025, Francia despertó con una noticia perturbadora que pronto cruzó fronteras y recorrió portales de todo el mundo. Jean Portmanov, el nombre artístico de Raphael Graven, un streamer de 46 años, había muerto en plena transmisión en vivo tras casi 10 días de maratón en la plataforma Kick. La cámara lo mostraba 10 días consecutivos, es que también se pasan. Está bien que uno haga sus maratones y todo, pero haga unas horitas, como he visto que ha estado haciendo un streamer que sigo, que lleva ya varios días de stream. Él hace unas horitas de stream, descansa, al día siguiente hace otras, así. Tampoco 10 días de corrido ya es exigirle mucho al cuerpo. Acostado bajo una manta, aparentemente dormido, mientras sus compañeros de directo intentaban despertarlo sin éxito. Miles de usuarios observaban incrédulos, preguntándose si aquello era parte de un show o si realmente estaban siendo testigos de algo irreparable. Pero no nos adelantemos. La historia de Jean Portmanov no es solo la de un streamer más en el vasto universo digital. Es también un símbolo de los excesos de una industria que en su afán por retener audiencias permite que la dignidad humana se convierta en espectáculo y que la línea entre lo virtual y lo real se borre hasta el punto de la tragedia. Este asunto encendió las alarmas en Francia y desató una ola de indignación que llegó a las más altas esferas del gobierno. Las autoridades abrieron una investigación judicial y los medios comenzaron a exponer lo que ocurría tras las cámaras. Lo que parecía un caso triste pero aislado, pronto se reveló como la punta de un iceberg mucho más oscuro. Maltratos, humillaciones públicas y dinámicas abusivas se habían transformado en contenido, generando un espectáculo digital de la crueldad, transmitido en directo y monetizado por plataformas internacionales. ¿Quién era ese hombre que terminó expuesto de manera tan brutal frente a millones? ¿Cómo alguien se convierte en protagonista involuntario de un circo de humillación global? ¿Qué responsabilidad tienen los otros streamers que lo rodeaban y lo sometían a constantes vejaciones? ¿Hasta dónde llega la obligación de las plataformas que permitieron estas transmisiones? ¿Y qué papel juega el público que con su consentimiento avala la creación de este contenido? Bienvenidos al caso de Jean Portmanov, el streamer que murió humillado en vivo. No, que ya hablen de humillaciones y eso ya es grave. Eso ya que hablen de situaciones de violencia, eso ya no es que solo haya muerto por exceso, al parecer que la cosa es mucho más grave de lo que parece. Antes de convertirse en titular de todos los diarios de Francia y del mundo, Jean Portmanov era simplemente Raphael Graven, un hombre de 46 años que había encontrado en internet un lugar para expresarse y con el tiempo, una fuente de reconocimiento. Como tantos otros, comenzó en la década de 2020 con emisiones sencillas, partidas de videojuegos, charlas improvisadas y pequeños fragmentos de humor que compartía en plataformas como TikTok, Twitch e Instagram. Al principio no había nada particularmente extraordinario en su contenido. Era un hombre común que transmitía con entusiasmo, sin las grandes producciones ni los equipos sofisticados que caracterizan a los streamers más famosos. Pero lo que lo diferenciaba era algo menos tangible: su personalidad abierta y hasta ingenua, que lo convirtió en un personaje llamativo dentro de un ecosistema competitivo y feroz. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Raphael se trasladó a Kick, la plataforma de streaming financiada en parte por casas de apuestas online y que busca desafiar a gigantes como Twitch. Kick ofrece... Aquí voy a dar una opinión polémica sobre Kick. Kick, pues sí, es una plataforma más liberal y todo, pero el problema con Kick es que es eso. Es tan liberal que no tiene que se pasan las reglas por la tangente. Pues lo que no me gusta es de la comunidad. Son tan libres que la gente no respeta. Tienden a tener streamers ahí en sus plataformas muy cuestionables. No voy a decir nombres porque esto no es de armar una guerra contra personas en concreto, pero sí he visto nombres de streamers muy cuestionables en esa plataforma, en especial streamers cuestionables de mi país. No es necesario decir nombres, ya todos saben quién es. Pero sí, Kick. El problema con Kick es que al ser una plataforma liberal es demasiado liberal, ya confunden libertad con libertinaje, lo cual eso no es bueno y pues pasan muchas cosas en Kick. Además, lo de las casas de apuestas yo no lo comparto.
que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero nunca, nunca me pasaría a Kick, a la plataforma de Kick. Me quedo aquí en Twitch hasta que este barco quiebre, pero si me toca pasarme a Twitch de otra plataforma, buscaría otras plataformas antes de pasarme a Kick. La verdad no, yo no me veo transmitiendo en Kick. Mayor libertad a los creadores y a cambio se volvió un espacio donde proliferan formatos extremos, polémicos o directamente violentos que en otros lugares serían rápidamente censurados. ¿Ven lo que digo? Kick es tan libertino que muestran cosas que demasiado cuestionables, cosas que no deberían ver, en especial menores. Fue allí donde Rafael adoptó el nombre artístico de Jean Portmanov y empezó a ganar notoriedad. Nuevamente su estilo de transmisiones, un estilo desestructurado y a veces absurdo, llamó la atención y lo puso en el ojo del público masivo. Sin embargo, lo que verdaderamente lo catapultó fue su rol dentro de un grupo de streamers franceses que habían encontrado un nicho particular: convertir la humillación en entretenimiento. En ese círculo, Portmanov aparecía como el blanco perfecto. Era insultado, ridiculizado y sometido a retos físicos frente a la cámara. Desde disparos con paintball a quemarropas, hasta episodios donde simulaban estrangularlo. Todo era transmitido en vivo, recibiendo aplausos, risas y miles de comentarios. No, aquí todo está mal, todo está mal. Voy a ser controversial aquí, pero todo está mal con esto. Que uno se preste para que lo humillen, lo maltraten, lo insulten frente a todos por fama, no. Prefiero quedarme como, la verdad yo sí prefiero quedarme como estoy, chiquita, que no me ve, que a veces no me vea nadie, que otras veces no, hay días que tengo gente, otros días no tengo gente, pero prefiero quedarme como estoy a prestarme a que me humillen o que me maltraten solo por likes o por vistas. No, aquí está mal, aquí está muy mal esto. Una audiencia que crecía semana tras semana. Esa figura de payaso trágico lo convirtió en un fenómeno. En 2024, Jean llegó a estar entre los streamers más vistos de Kick, pero esa exposición tenía un precio. Lo que para la audiencia era diversión, para Rafael se convertía en un desgaste físico y psicológico enorme. El negocio del morbo. Para comprender lo que sucedió con Jean Portmanov, no basta con hablar de su vida personal o sus transmisiones. Es necesario mirar el fenómeno del que formaba parte, un ecosistema digital que transformó la humillación, la violencia y el abuso en un producto de consumo masivo. En los últimos años, las plataformas como Kick comenzaron a albergar formatos cada vez más extremos. La lógica es simple: cuanto más impactante fuera el contenido, mayor sería la audiencia y con ella los ingresos. En ese terreno, algunos grupos de streamers encontraron una fórmula macabra para triunfar: convertir la vulnerabilidad de uno en el espectáculo de todos. Jean Portmanov se convirtió... No, definitivamente no. De verdad, estoy totalmente en contra de que una persona se preste para ser humillado tanto física como psicológicamente, y que personas también aprovechen esa necesidad de las personas para humillarlas física y psicológicamente delante de gente solo por views. De verdad no, de verdad para nada. Y lo peor es que una cosa aquí, quiero hacer una reflexión, pero la voy a hacer al final del video porque siento que es importante que todos la escuchen. Por lo menos los que me están viendo escuchen esta reflexión, lo que voy a hacer, pero sigamos viendo. La verdad, lo que he visto me ha dejado indignada. En la pieza central de ese engranaje. En las transmisiones, su papel era el del epicentro de todas las bromas. El hombre aguantaba insultos, golpes, retos peligrosos y degradaciones físicas o psicológicas. Lo que sucedía frente a cámaras recordaba de alguna manera a los coliseos romanos, donde la multitud pedía más sangre, más violencia y más espectáculo. Solo que ahora no había gladiadores ni leones, sino un hombre de carne y hueso frente a una cámara y miles de usuarios del otro lado de la pantalla con un clic como forma de participación. En diciembre de 2024, el medio de investigación francés Mediapart destapó lo que estaba ocurriendo tras esas transmisiones. Sus artículos revelaron que no se trataba de simples bromas o de un humor consensuado, sino de violencia sistemática contra una persona que quizás precisara ayuda. El informe hablaba de prácticas como agresiones físicas, simulacros de estrangulamiento, presiones psicológicas constantes y la difusión de imágenes humillantes, todo transmitido en vivo a decenas de miles de espectadores.
Según los testimonios recogidos, Jean no siempre participaba de manera libre, sino que se veía empujado por la dinámica grupal y la exigencia de un público que pedía cada vez más. La revelación fue tan contundente que en enero de 2025, la Fiscalía de Niza abrió una investigación preliminar contra dos de los streamers más influyentes de ese círculo, Owen Naruto Senazandoti y Safin Hamadi. Ambos fueron acusados de violencia en grupo contra personas vulnerables y de difusión de imágenes violentas. Los sujetos resultaron detenidos por unas horas, pero rápidamente fueron liberados, lo que dejó una sensación de impunidad. La maquinaria siguió funcionando. Eso era para que los encarcelaran, pero tristemente la justicia es así. Streaming continuaron. El público no se alejó. Y Jean Portmanov, lejos de ser rescatado, quedó aún más expuesto como el rostro visible de ese entretenimiento. Los analistas comenzaron a hablar entonces del negocio de la maltratancia, un sistema donde la explotación del sufrimiento humano se convierte en espectáculo rentable, amparado en la excusa de que el público lo pide y sostenido por la falta de regulaciones eficaces en el ámbito digital. En ese contexto, Jean Portmanov aceptó participar en un maratón de streaming. El objetivo era sencillo: aguantar hasta el final, sin descanso real, sin pausas para reponerse, transmitiendo cada instante como un espectáculo continuo. Nadie se imaginó, o quizás sí, que tras casi 300 horas de transmisión terminaría muerto. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. La última maratón. Desde el inicio el directo tuvo un aire más bien caótico. Había risas, gritos, bromas y un clima de euforia que enmascaraba lo que ocurría entre líneas. La presión sobre Jean para que soportara una vez más el papel de punching ball humano. Mientras el reloj corría, se lo veía recibiendo retos físicos, empujones y comentarios que rozaban la humillación. A lo largo de las horas, el cuerpo de Jean comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo. Testigos aseguran que se lo veía desorientado, con movimientos cada vez más torpes y la mirada perdida. Algunos espectadores incluso comentaron en el chat que algo no estaba bien. Pero la lógica del directo no se detuvo. En un momento clave, luego de 280 horas, Jean se durmió. Mientras estaba tapado, alguien mencionó que tenía una posición extraña. Cuando sus compañeros quisieron despertarlo arrojándole botellas, pudieron ver que efectivamente, y como tantos intentaban anunciar, Jean no estaba simplemente dormido. La escena fue confusa. Primero pareció parte del show, como una exageración cómica. Luego, la falta de reacción encendió la alarma. El silencio repentino en la transmisión contrastó con las horas de bullicio previo. La cámara captó la angustia de los presentes, el desconcierto, los intentos desesperados de reanimarlo. Algunos streamers intentaron continuar con un tono nervioso, como si quisieran minimizar lo que estaba ocurriendo. Otros se mostraron visiblemente asustados. No, es que claro, lo mataron. Ahí no hay nada que decir, ahí lo que hicieron fue un homicidio. Lo sometieron tanto a tortura física y psicológica que lo acabaron matando. Toca decirlo la verdad. Así Twitch me tumba este video, pero lo tengo que decir, lo mataron. Ahí obviamente streamearon un homicidio. Lo claro es que Jean Portmanov se desplomó frente a todos y no volvió a levantarse. Horas después, los medios franceses confirmaron lo que muchos habían visto en directo: Jean Portmanov había fallecido. La noticia se expandió rápidamente en redes sociales, generando conmoción y un debate inmediato sobre los límites del entretenimiento digital. La Fiscalía de Niza, que como mencionamos ya investigaba el entorno de Portmanov por maltrato, sumó ahora el hecho de su muerte a los expedientes. Mientras tanto, la plataforma Kick reaccionó con tibieza. Algunas grabaciones de la transmisión fueron eliminadas, pero el evento ya había sido replicado, descargado y compartido en múltiples sitios. El público que había estado allí relataba lo que había visto, y las imágenes se convirtieron en una prueba brutal de hasta dónde puede llegar la búsqueda del espectáculo. La última maratón de Jean no fue un simple directo más, fue el punto de quiebre, el instante en el que el entretenimiento se volvió tragedia frente a miles de testigos. El debate social.
El 19 de agosto de 2025, el rapero canadiense Drake y el streamer estadounidense Adin Ross anunciaron su intención de cubrir los gastos del funeral de Sean. Los medios, por su lado, se dividieron. Algunos presentaron a Portmanov como una víctima de explotación digital, otros como alguien que había buscado fama a cualquier precio, sin medir los riesgos. Pero el tono general fue de indignación. Un joven había muerto en directo frente a miles de espectadores. La Fiscalía de Niza abrió también investigaciones para determinar responsabilidades. ¿Había negligencia por parte de los compañeros que lo incitaron a participar en un reto extremo? ¿Podía considerarse que lo habían explotado deliberadamente? ¿Y qué papel jugaba la propia plataforma que permitió la transmisión sin intervenir? En Twitter, TikTok e Instagram, el nombre de Sean Portmanov se convirtió en tendencia. Millones de usuarios compartieron clips de la fatídica transmisión, junto con mensajes de tristeza y de reflexión. Otros, en cambio, banalizaron el hecho con memes y comentarios irónicos, que convirtieron el serio hecho en un entretenimiento secundario, consumido y olvidado con la misma rapidez que cualquier otro contenido viral. En definitiva, la tragedia de Sean Portmanov no solo generó conmoción, sino que puso en el centro de la discusión un tema que llevaba tiempo en la agenda, aunque sin la fuerza suficiente: la regulación de los contenidos en las plataformas de transmisión en vivo. Por un lado, están quienes defienden que las plataformas no deben censurar a los creadores, ya que cada espectador es libre de elegir qué ver y qué no ver. Por otro, están quienes reclaman una mayor intervención, argumentando que permitir transmisiones de violencia o degradación no es libertad de expresión, sino explotación de la vulnerabilidad humana. La línea entre ambos argumentos se volvió difusa, pero la muerte de Sean inclinó la balanza hacia quienes exigían controles más firmes. Sí, es que es cierto. Permitir streams de humillación donde golpean y maltratan a alguien no es entretenimiento, es morbo, uno es cómplice ahí de lo que está pasando. Así la persona se preste para eso, igual es humillación, no es legal, no debería ser legal que por eso no me gustan los streamers de bromas, porque lo cogen a uno de payaso a costa de unos likes, a costa de unos viewers. Eso es indignante. Un aspecto que salió a la luz fue el de los algoritmos, estos sistemas diseñados para maximizar la visibilidad del contenido, que genera más interacciones, habían amplificado la figura de Sean. Cuanto más ridiculizado era, más atención recibía. Cuanto más extrema era la situación, más visualizaciones atraía. El propio sistema parecía premiar la degradación. En ese sentido, el caso abrió una pregunta inquietante. ¿Son los algoritmos neutrales o están programados para privilegiar el morbo y la polémica? Tras la tragedia... Esa es una situación, un debate muy candente. Si el algoritmo está actuando neutral o solo alimenta el morbo. Aquí en mi opinión personal, Tian, el Panda, yo digo que 50-50, depende de lo que tú veas. Si buscas contenido morboso, si te recomiendo en ese contenido morboso y tú lo ves, obviamente el algoritmo te va a seguir recomendando más contenido morboso. En cambio, si ves que te lo recomiendan y lo ignoras, dudo mucho que te vaya a seguir recomendando ese contenido morboso. Eso ya es decisión del usuario. Legisladores franceses y organizaciones de derechos digitales comenzaron a pedir cambios. En última instancia, el caso dejó expuesta una realidad incómoda. La sociedad consume con fascinación aquello que al mismo tiempo denuncia. Millones de personas siguieron a Sean Portmanov no solo por simpatía, sino también por encarnar un espectáculo grotesco. Sean se convirtió en un espejo, uno que refleja los excesos de una era digital donde el entretenimiento puede rozar y a veces cruzar el límite de lo inhumano. Ahora solo resta recordar que Sean Portmanov seguía siendo Rafael Graven, un hombre real, con una madre a la que escribía mensajes desesperados pidiendo ayuda. Un hombre con un cuerpo que empezaba a resentir el costo de vivir bajo un show que lo devoraba. Un hombre por el que hoy se pide justicia. El 14 de enero de 2018,
La policía de California recibió una llamada alarmante del otro lado de la línea. Una joven de 17 años dijo que sus padres tenían a sus hermanos encadenados a la cama. A veces me despierto y no puedo respirar porque la casa está muy sucia, fue lo siguiente que relató. Los agentes se apersonaron rápidamente en el hogar, ubicado en la ciudad de Perris, a 112 kilómetros al sur de Los Ángeles. Lo que por fuera parecía ser una casa como cualquier otra, desprendía un olor nauseabundo a desechos humanos. Los policías dijeron que estaban allí por un control de bienestar, pero una vez que entraron, vieron que la situación era aún peor de lo que esperaban. En aquel hogar, si es que se le podía llamar así, una pareja vivía con sus 13 hijos. ¡13 hijos! Oiga, ¿no tenían televisión, no, o radio o internet o qué? Si bien en un principio los agentes pensaron que todos eran niños pequeños, pronto advirtieron que esto no era así. Debido a la mala alimentación que recibían, algunos tenían el crecimiento atrofiado. Las edades oscilaban entre los 2 y los 29 años. Todos estaban severamente desnutridos y presentaban lesiones nerviosas y cerebrales. Aunque un funcionario policial la describió como alguien que tenía la capacidad mental de una niña mucho más joven, la chica que alertó al mundo sobre lo que pasaba en su casa había estado planeando su escape durante 2 años. Estaba dispuesta a perecer en el intento, pero lo había logrado. Había rescatado a sus hermanos. David Allen Turpin nació el 17 de octubre de 1961. Los primeros registros indican que en 1979 se graduó de Princeton High School, en Virginia Occidental. El anuario escolar de aquel año lo describía como un joven con muchos intereses. Era tesorero del Club de la Biblia, cocapitán del Club de Ajedrez, miembro del Club de Ciencias y del coro a capela. Luego estudió la carrera de ingeniero informático en el Instituto Politécnico y al graduarse se anotó en la Universidad Estatal de Virginia. Lo siguiente que se sabe de él es que a la edad de 24 años conoció a Lois Anna Turpin. La joven de tan solo 16 años había nacido el 24 de mayo de 1968 y era la mayor de 3 niñas. Su madre, Phyllis, era empleada de Walmart y cantante de iglesia, mientras que su padre, Wayne Robinette, era predicador en la iglesia pentecostal, de la cual toda la familia era devota. Al momento en que Lois y David se conocieron, ella no solo era menor de edad, sino que además aún cursaba el 10º grado en Princeton High School. Al poco tiempo de empezar a salir, comenzaron una relación. Las hermanas de Lois creían que David era un príncipe azul que podía proporcionar a la joven una vida perfecta, rodeada de lujos. Los 8 años de diferencia no parecían ser un problema tampoco para Phyllis, quien dio el visto bueno a la unión. Al final del día, Phyllis sabía que David provenía de una familia cristiana y ella confiaba en Lois. Sin embargo, le dijo a su hija que lo mejor era ocultarle la relación a su padre. Un día, David apareció en la escuela de Lois en su coche, firmó su salida y juntos huyeron a Texas. Después de un viaje por carretera de 1,600 kilómetros, la policía alcanzó a la pareja. Wayne había descubierto el secreto que su esposa e hija le ocultaban y estaba furioso. Los agentes obligaron a Lois a llamar a su casa. Phyllis le pidió a su hija que regresara inmediatamente. Allí Wayne cedió. Le dijo a Lois que era su decisión estar con David y que a partir de ese momento era una adulta. David y Lois se casaron en 1985 en Perrysburg, Virginia, en una pequeña boda familiar en la iglesia. El matrimonio de Phyllis y Wayne no sobrevivió a la Que se ve en la foto que es una niña todavía, casándose con un tipo mayor. experiencia, pero Lois no estuvo allí para presenciar el divorcio de sus padres. En 1986, Lois y David se mudaron a Fort Worth, en Texas, a una casa rodante alquilada. A finales de la década de 1980, nacieron sus primeros 2 hijos, Jessica y Joshua. A partir de entonces,
la pareja comenzó una nueva vida fundada en la fe religiosa, concretamente en el pentecostalismo y el movimiento Quiverful. Estas creencias se basan en la procreación como modus vivendi, siendo las familias numerosas la mayor bendición de Dios. Con esta economía y poniéndose a tener hijos así a lo loco, no lo creo. Según David y Lois, Dios les pidió tener 11 hijos más, y eso hicieron durante los años siguientes. David trabajaba como ingeniero informático de distintas empresas, como la de tecnología aeroespacial y de defensa Lockheed Martin. También se desempeñó como director de un centro educativo privado. Ganaba alrededor de $140,000 al año en Northrop Grumman, además de que tenía cerca de $150,000 en activos. Por su parte, Lois se quedaba cuidando de los pequeños. Los niños no iban a la escuela, sino que eran educados en casa, en la St. Castle Day School, de la que el propio David se autoproclamó director. Como parte de su educación, los 13 niños debían memorizar la Biblia completa. Los familiares de Lois creían que ella, su marido e hijos vivían una vida cómoda y que no les faltaba nada, o al menos eso parecía. Tenían una casa grande, muchos autos, ropa y carteras ostentosas. A menudo publicaban fotografías en las redes sociales, haciendo viajes a Disney World, en Orlando o Las Vegas. Eso sí, todos siempre lucían la misma vestimenta, como si de un uniforme se tratase. Pues ya está sospechoso. Sin embargo, había algo extraño. Lois hacía todo lo posible para mantener a su familia lejos, desalentando las visitas de sus padres y hermanas, y el porqué de esta decisión era totalmente escalofriante. Ya sospechoso. Que desalentando la visita familiar a su propia familia, para que no vean a sus hijos, eso ya está raro. Si bien todos los niños, cuyos nombres comienzan en todos los casos con la letra J, nacieron en hospitales, casi nunca habían ido al médico ni al dentista, estaban cautivos en el interior de la casa, aunque se les permitía salir en fechas determinadas como Halloween o en viajes familiares. Dentro del hogar, la situación era espantosa. David y Lois practicaban torturas y castigos físicos a todos sus hijos. Además, algunos fueron abusados. Castigaban a sus hijos atándolos, primero con cuerdas y posteriormente encadenándolos a sus camas con candados. Cuando se portaban mal, los golpeaban, los estrangulaban y los encadenaban a sus camas, sin acceso a un baño durante meses. Incluso los llegaron a meter en jaulas de animales. Para David y Lois, el confinamiento era necesario porque temían que tomaran mucha azúcar o cafeína. Algo muy peculiar era que si se lavaban las manos por encima de la muñeca, se les sometía a castigos por jugar con el agua. Cuando uno de los niños intentó escapar sin éxito, la pareja utilizó cadenas y candados para inmovilizarlo. Los 13 niños tenían prohibido salir de casa y tampoco podían socializar con otros chicos de su edad. Solo a uno de los niños se le permitía asistir a clases, siempre acompañado por su madre. En cuanto a la alimentación, los niños Turpin solo tenían permitido disfrutar de una comida diaria, pero además, Lois y David les aplicaban juegos psicológicos. Solían colocar pasteles de calabaza delante de sus hijos, pero no les permitían comerlos. Se los llevaban antes de que pudieran dar una probada y les daban en su lugar bocadillos de mortadela o de mantequilla de maní. Los pequeños llegaron a pasar tanta hambre que comenzaron a comer hielo y sobres de ketchup. Las veces que David y Lois los atraparon robando algo de la cocina, procedieron a golpearlos. Como si todo eso fuera poco, los niños solo tenían permitido bañarse una vez al año. Siempre estaban sucios, débiles y carecían de desarrollo físico y psicológico acorde con su edad. El estado de la casa no ayudaba. Estaba repleta de basura y excrementos humanos. La rutina diaria estaba muy lejos de ser convencional. Los niños Turpin debían dormir durante el día, sin ver casi nunca la luz del sol, y durante la noche tenían que mantenerse despiertos para memorizar pasajes de la Biblia que después recitaban. Recién alrededor de las 5 de la mañana
podían irse a dormir. A pesar de que sus padres tenían una enorme colección de videos, no les permitían ver televisión, les compraban juguetes, pero no les dejaban jugar con ellos ni sacarlos del Entonces, empaque. ¿para qué les dan Lo único juguetes? divertido que los niños podían hacer Me acuerdo una vez que tuve una pelea con unos parientes por parte de papá por eso, porque a una prima le compraron muñecas, pero no se las dejaban jugar con ellas, no les las dejaban sacar del empaque. Y mi mamá dijo, entonces, ¿para qué le dan juguetes a un niño y no se los dejan jugar con ellos? Digan, ¿no? Tiene sentido. ¿Para qué le das juguetes a un niño si no puede jugar con ellos? Los juguetes son para jugar, pa. Ya uno de viejo compra figuras coleccionables y todo, pero ya dejen que los niños jueguen con juguetes obviamente acordes a su edad. Pero los niños tienen derecho a jugar lo que quieran, a jugar con sus juguetes. era, en contadas ocasiones, escuchar música. Como los niños no asistían a la escuela, ni recibían visitas de familiares, nadie advirtió acerca de los horrores que ocurrían en la casa de los Turpin, pero tarde o temprano, los problemas llegaron. Después de mudarse a Rio Vista, los Turpin abandonaron Texas en el 2010. Tras su partida, excrementos, cuerdas atadas a las camas y varios gatos y perros sin vida en un remolque. También había grandes cantidades de basura alrededor de la propiedad. Sin embargo, todos hicieron la vista a un lado y no denunciaron ante las autoridades. Si bien para entonces David había trabajado como ingeniero informático para Northrop Grumman, el quinto contratista de defensa más grande del mundo, la situación económica era muy mala. Los Turpin se declararon en quiebra en 2011, con deudas de entre $100,000 y $500,000. Entonces a Lois se le ocurrió cómo hacer dinero, convirtiéndose en una estrella de telerrealidad. La idea era tener un 14º hijo y un programa de televisión propio. Pensó que el mundo estaría fascinado con su Explotando a los niños de esa manera solo por plata, detrás de que los maltrata, los humilla, los vuelve una nada, los usa para sus programas de telerrealidad. No, ¿qué es eso? familia y que ganaría millones. Para esto, los Turpin debían mudarse más cerca de Hollywood. Primero se trasladaron a la ciudad de Marietta. Para ese entonces, Lois tenía un casi nulo contacto con su familia. Su padre le había propuesto hacer un viaje en tren para visitarla, pero ella se negó. Los Turpin más pequeños ni siquiera conocían a sus abuelos. A finales de 2015, la madre de Phyllis falleció. Lois no asistió al funeral de su madre, ni al de su padre cuando ese también falleció en mayo de 2016. Sin embargo, la mujer llamó a un familiar para averiguar si era posible que le correspondiera alguna herencia. Mucha vividora. No fue el funeral de los papás, pero sí pendiente de la herencia. Eso dice mucho. En 2014, los Turpin se asentaron en Perez, una pequeña ciudad al suroeste de Los Ángeles. Allí no pasaron desapercibidos. Los vecinos notaron que el jardín de la casa estaba descuidado, lo que originó una infracción de las normas del vecindario. También advirtieron que los niños se paraban y se quedaban en silencio cuando se les hablaba, como niños cuya única defensa era ser invisibles. Según declararon posteriormente, saltaban en lugar de caminar y parecían desnutridos y pálidos. A pesar de que ninguno de los vecinos llamó a los servicios sociales, algo cambió dentro de la dinámica familiar de los Turpin a partir de esa mudanza, y es que algunos de los pequeños estaban comenzando a cansarse de los maltratos. Durante todo el 2016 y 2017, Jordan Turpin, una de las hijas mayores, se dedicó a planear su huida para pedir ayuda, pero el miedo paralizaba su capacidad de acción. Recién el 13 de enero de 2018, cuando tenía ya 17 años, escuchó decir a sus padres que se mudarían nuevamente, esta vez a Oklahoma. Ella aseguraría más tarde que esto significaba una gran posibilidad de que alguno de sus hermanos falleciese. Jordan sintió que era su única oportunidad
Al día ahora o siguiente, nunca. se escapó de su hogar por una ventana, junto a una de sus hermanas menores. La niña de 13 años regresó a la casa por miedo, pero Jordan siguió con su plan. Finalmente logró llamar al departamento de policía del condado de Riverside. Le dijo a su interlocutora que acababa de escapar de su casa porque sus padres abusaban de ella y de sus 12 hermanos. Incluso relató que 2 de las pequeñas estaban encadenadas a la cama en ese mismo instante. También aseguró que de no llegar a tiempo, acabarían todos sin vida. La operadora de emergencias quedó perpleja. Los agentes fueron hacia donde se encontraba Jordan. Inmediatamente les mostró el teléfono lleno de fotos y videos que tomó de ella y sus hermanos para demostrar el abuso que sufrían a manos de sus padres. La policía no dudó ni un segundo. Los niños Turpin debían ser rescatados. La policía tocó la puerta de los Turpin y declaró que estaban realizando un control de bienestar. Una vez que entraron, percibieron las condiciones terribles en las que vivían los niños. Los invadió un olor nauseabundo, a excrementos humanos y orina, basura en descomposición y comida con moho. Absolutamente todas las superficies estaban cubiertas de basura. Los 2 hermanos estaban allí, en una habitación en completa oscuridad, tal y como Jordan lo había narrado. Uy, no, Sus edades eso ya oscilaban es entre los mucho 2 y 29 años, abuso ya. según se sabría más tarde. 7 de ellos tenían más de 18 años, aunque estaban tan desnutridos que parecían ser mucho más chicos. La única niña que no parecía haber sido maltratada por sus padres era la menor de tan solo 2 años, que comía lo suficiente, según se pudo comprobar posteriormente. Uno de los menores de 12 años tenía el peso de alguien de 7, Uy, no, y la hija mayor que qué tenía feo. 29 años tan solo pesaba 37 kilos. Nada. Otros de ellos de 22 Se años les ve. estaban esposados a una Los cama con bracitos. cadenas. Los oficiales sospecharon que otros 2 también habían sido encadenados justo antes de que ellos ingresaran a la casa. Además, uno de los niños fue encontrado con la muñeca y el tobillo encadenados al poste de la cama. Posteriormente se revelaría que había sido sometido a aquella tortura durante semanas. Otros 3 niños estaban encadenados a unos camastros y con evidentes signos de maltrato e inanición, pero había algo extraño. Se veían muy tranquilos, a pesar de la suciedad que los rodeaba. El hecho de estar llenos de tierra y con los brazos cubiertos de mayugaduras no parecían inmutarlos. Al comenzar a hablar con los Turpin, los agentes comenzaron a comprender el porqué de aquella tranquilidad. Algunos de los hijos desconocían conceptos básicos como la medicina o la policía. Los más pequeños tenían habilidades lingüísticas limitadas y sabían poco sobre el mundo exterior. Lois, por su Pobres parte, niños. se mostró perpleja ante la redada y, al igual que su marido, no pudo explicar por qué tenía a sus hijos en esas condiciones. Porque son pésimos padres, por eso. Ese Son mismo día, monstruos. David y Lois Turpin fueron arrestados bajo sospecha de tortura, secuestro, abusos y maltrato infantil. Fueron apresados en una cárcel del condado de Riverside con una fianza de $9 millones. Algunas fuentes incluso informaron que la fianza se había fijado en $12 millones por cada uno. Al ver a los niños salir con la policía, una vecina declaró haber notado cosas extrañas, pero no tanto como para llamar a la policía. Ella sabía que los Turpin jamás recibían la visita de amigos o familiares, y que los niños no salían a jugar al exterior, pero prefirió no entrometerse. La policía regresó a la casa de los Turpin el 17 de enero. Luego de un registro, se llevaron bolsas de plástico negro con diversas pruebas. Entre ellas estaban cientos de diarios escritos por los niños. Aunque su admisibilidad en el tribunal era dudosa, se esperaba que proporcionaran una visión única de las experiencias de los Turpin. Pues sí, eran los testimonios de Ese los mismo niños. día, la hermana de Lois habló por primera vez con los medios. Relató que suplicó durante décadas ver a sus sobrinos y sobrinas, incluso a través de Skype, pero la pareja no se lo permitió. Otra hermana de Lois también habló. Dijo que estaba preocupada por el peso de los niños. La tía de Lois Turpin expresó que al ver las fotos familiares que subían a Facebook, pensaba que eran una gran familia feliz. Narró que los padres se negaban a dejar que sus hijos salieran con otros niños o pasaran mucho tiempo con ellos. A pesar de estar al tanto de esto y de no haber visto a los Pobres Turpin por niños. años, ningún familiar de Lois alertó a la policía.
Incluso parecían fascinados con el circo mediático. Una hermana de Lois acudió al programa Making Kelly Today y reveló que aunque aparentemente eran conservadores, los Turpin habían experimentado con diferentes religiones y con intercambios de pareja. Los padres de David, por su parte, dijeron que estaban sorprendidos y conmocionados por las acusaciones contra su hijo y su nuera. Los más mojigatos son los que terminan peor. Se meten tanto en su religión, tanto que al final son los que a escondidas son los que más estallan, los que más escándalos se meten. El abogado que los representó cuando la pareja se declaró en quiebra dijo que se había reunido con ellos unas 4 o 5 veces en 2011 y los describió como muy normales. Angie Parra, quien tomó una clase de música con uno de los niños en un colegio comunitario, dijo que este vestía la misma ropa todos los días y que parecía hambriento. Durante aquel día el pequeño se quedó de pie junto a la mesa y no se sentó. Luego se comió un plato tras otro, sin hacer contacto visual con nadie. Pero además, la atención médica trascendió las fronteras del país. El caso se consideró extraordinario por sus numerosas razones. Mientras que en casos típicos de maltrato, suele haber una víctima. Aquí ambos padres habían abusado de varios de sus hijos. El doctor Bernard Gallagher destacó lo calculados que habían sido los maltratos, como otro aspecto extraordinario del caso. Mientras se preparaba el juicio en contra de los Turpin, los 6 hijos menores fueron ingresados en la unidad pediátrica del Centro Médico Regional del Condado de Riverside. Algunos estaban tan desmejorados que apenas podían caminar, y otros habían sufrido daño cardíaco debido a la falta de nutrientes. El brazo de uno de los preadolescentes era del tamaño de un bebé de 4 meses y medio. Bueno, por Dios. Los 7 adultos fueron atendidos en el Centro Médico Regional Corona, donde los médicos los describieron como demasiado pequeños para su edad, pero estables, aliviados y amigables. Luego de las inspecciones médicas, se confirmó que todos los Turpin llevaban años, incluso la vida entera, sin atención médica ni sanitaria, además de haber sido víctimas de todo tipo de abusos y vejaciones. Sufrían desnutrición calórica severa, asociada con la atrofia muscular, y varios tenían deterioro cognitivo y neuropatía, un daño a los nervios, como resultado del abuso físico extremo y prolongado. Los médicos estaban preocupados porque los niños podían entrar en shock debido a su estado de desnutrición, por lo que tuvieron que darles antibióticos, vitaminas y nutrientes. Además fueron atendidos por psicólogos cuando sus condiciones físicas mejoraron. A finales de febrero, mientras los adultos seguían hospitalizados, los más pequeños fueron asignados a familias de acogida. Se mostraron educados y cooperativos, pero no se les permitió declarar durante la investigación. Sin embargo, los agentes podían intentar obtener las declaraciones de las víctimas adultas. Posteriormente, los agentes visitaron las 2 casas donde los Turpin vivieron en Texas. Ambas mostraron señales de que David y Lois habían enjaulado a sus hijos. Había marcas de arañazos en las paredes y rejillas de ventilación, en los armarios que podrían haber sido utilizados para encerrar a los pequeños. Tenían las pruebas necesarias para que no pudieran acercarse nunca más a sus hijos. No, es que no deberían dejarlos. El 18 de enero, David y Lois Turpin fueron acusados de 12 cargos de tortura, 12 cargos de secuestro, 7 cargos de abuso contra un adulto dependiente y 6 cargos de maltrato infantil. David recibió un cargo adicional de cometer un acto libidinoso en una niña menor de 14 años. Si se les declaraba culpables de todos los cargos, podrían ser enviados a prisión por un periodo de 94 años, hasta cadena perpetua. Durante la audiencia, el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hester, dijo que el abuso y la negligencia grave se intensificaron con el tiempo, y aún más cuando los Turpin se mudaron a California. Sin embargo, la pareja se declaró inocente de los cargos. En una breve audiencia el 24 de enero, el juez aceptó la solicitud de los fiscales de imponer una orden de restricción que prohibiera el contacto entre los Turpin y sus hijos por un periodo de 3 años. Los padres tenían prohibido acercarse a menos de 91 metros a cualquiera de los niños o establecer contacto electrónico con ellos. Ambos acusados aceptaron estas restricciones. Cuando el caso de los Turpin llegó a los medios,
aparecieron todo tipo de dudas. Una de ellas tenía que ver con cómo pudieron ocurrir tan terribles abusos en una casa de propiedad de una pareja que se habían registrado ante la Junta de Educación Estatal para impartir clases en casa. Sin embargo, la agencia estatal no regulaba ni supervisaba las escuelas privadas en California. Estaban sujetas a una inspección anual por parte del jefe de bomberos estatal o local, pero los Turpin nunca alertaron a las autoridades municipales de Perez sobre la existencia de una escuela de estas características en su domicilio. Según declaró el jefe de bomberos David Martínez, al no tener licencia, no podían realizar una inspección allí. El 4 de mayo, David también fue acusado de 8 cargos de perjurio en relación con las declaraciones juradas que presentó ante el Departamento de Educación de California entre los años 2010 y 2017, declarando que los niños en el hogar recibían una educación de tiempo completo en una escuela privada. Durante el juicio, los hijos de los Turpin tuvieron la oportunidad de hablar. El Tribunal de Justicia escuchó todo tipo de perspectivas acerca del caso. Algunos dijeron que a pesar de todos los abusos, aún amaban a su madre y a su padre. Uno de los hermanos expresó que no podía describir con palabras lo que vivió al crecer con sus padres, aunque tenía pesadillas con cosas que habían pasado en aquella casa, como cuando sus hermanos eran encadenados o golpeados, pero también afirmó que todo había quedado en el pasado, que amaba a sus padres e incluso los había perdonado, aunque no los criaron de la mejor manera. Se alegraba de que lo hubieran hecho porque lo hicieron la persona que era, y además les agradeció por enseñarles sobre Dios y la fe. Otro hermano no se subió al estrado, pero sí quiso hacer constar su testimonio mediante una carta que se leyó en voz alta. En la misma, el joven indicaba que deseaba que la corte supiera que sus padres se amaron y amaron a cada uno de sus hijos. Ellos creían que Dios los bendijo con su familia. Pero también hubo otras voces. Una de las hijas dijo temblando que sus padres le quitaron la vida y recién entonces la estaba recuperando. Se consideraba una luchadora y una persona fuerte. Estaba segura de que su padre había manipulado a su madre y que casi lo logra con ella misma también, pero pudo darse cuenta de que lo que ocurría en su hogar no estaba bien. David y Lois Turpin lloraron al escuchar cada uno de los testimonios y se disculparon por cómo trataron a sus hijos. El acusado expresó a través de su abogado que su educación y disciplina en el hogar tenían buenas intenciones. Según él, nunca quiso hacerle daño a sus hijos. Los amaba y creía que el sentimiento era mutuo. Además, esperaba lo mejor para los 13 jóvenes en el futuro. Lois Turpin, por su parte, se dirigió al tribunal y dijo que estaba realmente arrepentida por lo que había hecho. Aseguró que amaba mucho a sus hijos y que realmente esperaba, Si tanto los amaba, ¿por qué los maltrató en primer lugar? con ilusión, el día en que pudiera verlos, abrazarlos y pedirles perdón. A pesar de las diversas declaraciones, el magistrado Bernard Schwartz calificó de egoísta, cruel e inhumano el trato impartido por David y Lois hacia sus hijos, pero explicó que el castigo sería menor que el tiempo máximo, porque los dos acusados aceptaron la responsabilidad en una etapa temprana del procedimiento. Esto les ahorró a sus hijos tener que revivir la humillación y el daño que sufrieron. El 22 de junio de 2018, David y Lois Turpin fueron condenados a una condena de entre 25 años y cadena perpetua, pero el calvario de los niños estaba lejos de terminarse. Tras la sentencia, los 3 hermanos pudieron rehacer sus vidas, o al menos eso se creyó en los primeros meses. Algunos comenzaron a vivir solos, otros en casas de acogida, según la edad que tenían al momento del rescate. Varios comenzaron a estudiar, y otros tuvieron que empezar a trabajar, pero la situación estaba lejos de ser perfecta. Muchos de los niños Turpin no encontraron un hogar, y en ocasiones iban a las iglesias a buscar comida. En noviembre de 2021, 2 de las víctimas, Jennifer y Jordan, estuvieron en el programa 2020 de ABC con la periodista Diane Sawyer. Allí relataron cómo era la vida en el hogar abusivo de sus padres. Ambas aseguraron que estuvieron cerca de fallecer muchas veces y que seguían teniendo pesadillas sobre su crianza. Jordan, de entonces 21 años, narró cómo siempre estaba aterrorizada
de que si llamaba a la policía o trataba de escapar, sus padres la atraparan y castigaran, y con el correr de los años se dio cuenta de que si eso no ocurría, podrían incluso asesinarla. Pero al pensar en todos sus hermanos menores, se dio cuenta de que lo mejor era arriesgarse. También contó lo primero que hizo para celebrar que se había liberado de sus padres abusivos. Empezó a bailar en medio de su habitación del hospital. Jordan también narró cómo se dio cuenta de que estaba siendo retenida en contra de su voluntad. En las pocas ocasiones en que la dejaban escuchar música, conoció al cantante Justin Bieber. Comenzó a escucharlo a menudo, como así también a verlo en entrevistas. Esto le hizo darse cuenta de que había un mundo real afuera, lejos de sus padres abusivos. Pero un día, su madre la atrapó viendo en secreto un video de Bieber y la estranguló. Ambas hermanas estuvieron de acuerdo en que ya no querían mantener contacto alguno con David y Lois. Esperaban claro, seguir con su vida y cuidar de sus hermanos. después de todo lo Jordan que le incluso hicieron recalcó mantener contacto, que era muy protectora con cada uno de ellos. Quería que supieran que siempre estaría allí para ellos, no como sus padres. Al final de la entrevista, Jordan destacó que cuando fue dada de alta del sistema de cuidado de crianza extendido en julio, se quedó sin ningún tipo de ayuda para conseguir comida, atención médica o vivienda. Durante los años siguientes, los Turpin recibieron $600,000 de diferentes donantes en todo el país, pero tuvieron problemas para acceder al dinero. Muchos llegaron a vivir en vecindarios plagados de delincuencia y en la completa miseria, y otros la pasaron aún peor. En abril de 2018, 3 meses después de que fueron rescatados, los más jóvenes de los hermanos Turpin fueron colocados con una familia de apellido Holguín por la Agencia de Servicios para Jóvenes y Familias de ChildNet. La casa quedaba en Scenic Way, Paris, y se volvió un nuevo escenario de sus pesadillas. pobrecito. Las demandas se hicieron públicas recién en 2021. Alegaban que los padres de acogida y su hija adulta habían abusado de los 6 niños Turpin a su cargo. Llegaron a Pobres golpearles la cara niños. con sandalias, a tirarles del cabello, a arremeter contra ellos con un cinturón y a pegarles en la cabeza. Los niños también fueron obligados a comer cantidades excesivas de comida e incluso su propio vómito. Una demanda en nombre de 4 de los hermanos alegaba que los padres de acogida les decían que no valían nada y que debían privarse de la vida, e incluso les sugerían cómo debían hacerlo. No, pobres niños. Si bien los niños Turpin hablaron sobre lo que estaba sucediendo en el hogar de acogida, fueron ignorados e incluso silenciados por los empleados de la agencia ChildNet Youth. Entonces, ¿para qué trabajan con niños si no los van a ayudar? ¿Para qué trabajar afuera por la plata y no por ayudar a esos pobres? Hubo algunas visitas al domicilio, pero no se permitía a los informadores por mandato entrar. Debían reunirse con los niños en un pórtico exterior, donde sabían que sus conversaciones estaban siendo grabadas por la familia de acogida. Finalmente se inició una investigación del departamento del sheriff del condado de Riverside por cargos de detención ilegal y crueldad infantil. En marzo de 2021, los padres de acogida de los Turpin y la hija de estos fueron detenidos. En noviembre de ese mismo año, los Holguín fueron acusados. El investigador resaltó que inmediatamente después de ser ubicados, los acusados interrogaron bajo presión a los hermanos Turpin sobre su pasado traumático. También reveló que a una niña de 5 años le administraban pastillas para dormir y la obligaban a permanecer de pie en un área pequeña marcada con una cinta azul. Un Holguín hacía sonar una campana, la rociaba con agua y le gritara para que despertara. Y como si todo eso fuera poco, los Holguín amenazaron a los niños con no permitirles ver a sus hermanos mayores si no cumplían con sus deseos. El jueves 19 de septiembre de 2024, Marcelino Holguín, de 65 años, se declaró culpable ante el Tribunal Superior de Riverside de 4 cargos de actos libidinosos contra un niño de entre 14 y 15 años, 3 cargos de actos lascivos contra un menor de 14 años y un cargo de encarcelamiento falso y uno por herir a un niño. Rosa Holguín, de 60 años, y su hija Lenis Holguín, de 39, también se declararon culpables de 3 cargos de crueldad infantil, un cargo de encarcelamiento falso y otro de intimidación de un testigo. Además, Marcelino debía registrarse como delincuente íntimo en el estado de California, mientras que Rosa y Lenins
enfrentarían 120 y 150 días respectivamente ¿Tan en el poquito? programa de libertad condicional del sheriff. ¿Qué? Uno de los abogados de los ¿Tan hermanos poquito por Turpin, todo lo que le hicieron a el los Lance niños? Exer, expresó que lo que les pasó a los niños en la casa de los Holguín fue incluso peor de lo que les pasó en su propio hogar. Poco después, las investigaciones revelaron que el condado de Riverside no logró controlar ni garantizar la seguridad de los niños bajo el cuidado de los Pero Holguín. no Esto hicieron generó fue fuertes nada. críticas a las autoridades y a las agencias responsables de proteger a los menores en estado de vulnerabilidad. Los 6 niños que estaban viviendo con los Holguín presentaron 2 demandas distintas contra un servicio de acogida y el condado de Riverside, California. Estas sostenían que la agencia de acogida, Servicios para Jóvenes y Familias de ChildNet, estaba al tanto de que los padres de acogida eran incapaces y de que tenían un historial previo de abuso físico y emocional y de negligencia de otros niños que habían sido colocados bajo su cuidado. Si bien las sentencias de David y Lois Turpin fueron un primer paso hacia la justicia, el traslado de los hermanos a otro hogar abusivo puso en duda la efectividad del sistema de adopción. Por su parte, Lois y David Turpin jamás se hicieron responsables de sus actos. Su creencia religiosa no está ni cerca de justificar los horrores que cometieron en contra de sus hijos. Que ninguna religión justifica el maltrato o el abuso hacia otro ser. Ninguna. Es más, ni el ateísmo, nada justifica el maltrato hacia otro ser, menos a un menor de edad. ¿Qué los motivó a hacerles tanto daño? Ellos continúan jurando amarlos y esperan lo mejor para ellos. Pero, ¿cómo creerles si durante más de 10 años no hicieron más que someterlos a abusos de todo tipo? Ya vamos a finalizar stream. Cuéntenme qué les pareció, la verdad. Estos casos fueron demasiado para mí. No sé cuál fue peor, el del streamer que se prestó para esos abusos o de los niños que pasaron de Guatemala a Guatepeor. Ustedes me dirán. Igual la reflexión voy a subirla otra vez a YouTube, pero esta vez sin el PNGtuber para que no le quite seriedad, porque esto es una reflexión seria. Así que bueno, vamos a ver a quién le hacemos raid. Hoy le hacemos raid a Alice.